Penal sin barrera. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercovo. 18 horas, ahora sí, vamos a empezar a charlar con el doctor Fernando Salvat, especialista en neurología, jefe del servicio de dolor y de la clínica de conmoción cerebral asociada al deporte de Fleni. Bienvenido primero, ahora sí, a tu entrevista. Bueno, muchas gracias. Ahora prepárate, ¿eh? Ahora sí. Ahí hice precalentamiento, acá, hablando con amigos. Qué suerte que arreglamos el calle con el doctor Pomiró. Sí. Así que la verdad que pudieron arribar a un acuerdo económico. Sí, no, pero en eso ya Jorge ya tenía todo arreglado. Bueno. Sí, pero después si podés decirnos, si no nos pasa un sobreprecio nosotros. No, eso no se dice. Esos son códigos de amistad. Códigos de amistad que quedan acá. Bueno, Fer. Sí, perdón. Bueno, no, un placer realmente estar aquí con ustedes. Bueno, compartir este momento y bueno, y también con mi gran amigo, como Alex Abercovo. Le decía recién a Jorge que hacía mucho tiempo que no hablaba o no lo veía y bueno, por lo menos cruzarnos así en una entrevista es como si uno estuviera hablando con él, no sé, la semana pasada, y me acuerdo de momentos vividos y de partidos, que jugamos al fútbol juntos, jugamos al tenis juntos. Bueno, tuve la oportunidad también de quedarme en su casa, él en la mía. Bueno, toda una época, ¿no? Y bueno, y muy lindo. O sea, esos recuerdos, revivirlos ahora, la verdad que es muy gratificante. Y lo mismo estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge, por la invitación. No. Sé que me las habías hecho hace unos días, algunas semanas, que lo veníamos hablando y yo te dije que encantadísimo y bueno, se pudo definir ahora para que viniera. Así que, Diego, vos también, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer siempre poder compartir con ustedes y poder hablar un poquito en este caso de algunas alteraciones o problemas neurológicos relacionados a las prácticas deportivas, ¿no? Bueno, Fer, antes que nada, mil gracias que estés. Un placer, Fer, antes de ser la eminencia de médico neurólogo que es hoy. Es un gran tipo, un extraordinario deportista. Y dentro y fuera de la cancha, que siempre fuimos rivales en la cancha. Fuimos rivales. Siempre. Mismo puesto, siempre, ¿no? Un caballero. Lo más divertido. Sí. De nuestra gran camada 66, que le tenemos que mandar un abrazo enorme, especialmente a Vieta, que escucha siempre el programa, y a todos los demás que Vieta, tenemos la suerte. Un gran abrazo a todos, a la Rugbyata, a Carlitos Martini, que fue el creador de ese evento que tenemos nosotros, que nos reunimos periódicamente y ahora ya se transformaron en eventos culinarios, digamos. Wow, gracias a la Vaca Servino, que es el gran anfitrión. Juan Pablo es el gran anfitrión, experto cocinero, que nos recibe en su casa 2 o 3 veces por año. Y bueno, son esas cosas también del deporte, en este caso del rugby, y los deportes de equipo, ¿no? Que uno pueda seguir compartiendo y disfrutando de la amistad después de tantos años, y lo mismo. Habiéndonos enfrentado tal vez en varias veces, en varios partidos, de hecho compartido algunas camisetas con algunos de ellos, en algún seleccionado, poder encontrarnos y bueno, y pasar un lindo momento. Así que saludos a todos los muchachos de la rugby. Saludos para todos ellos. Vamos, Dieguito. Bueno, contanos un poco tu actualidad y cómo viene, más allá que obviamente habiendo practicado deporte tanto tiempo, cómo viene tu vinculación médica asociada al deporte. Bueno, como decía Jorge, siempre desde chico me gustaron los deportes y tuve la oportunidad, tal vez también por mis padres y familiares, que me inculcaron la importancia de hacer diferentes deportes, ¿no? Como parte de nuestra educación. Además, creo que para la salud es muy importante también. Así que de chico, bueno, tuve la suerte de poder practicar varios deportes colectivos o deportes de equipos. Pude jugar bastante al fútbol, al vóley, bueno, al rugby, por supuesto, y después también tuve la oportunidad de estar o compartir o competir en los deportes individuales,
creo que ambas cosas me parecían muy importantes, y creo que son muy importantes y bastante complementarios, ¿no? Porque uno habla a veces de algunos valores de los deportes del rugby en este caso, pero creo que también esos valores que se habla del rugby creo que son también para otros deportes de equipo, ¿no? La solidaridad, la amistad, bueno, un montón de cosas que se viven, ¿no? Cuando uno los practica. Y también el hecho de haber incursionado en deportes individuales, como en el tenis, por ejemplo, en infantiles, y competir y demás, también eso creo que es una enseñanza muy importante, ¿no? Y bueno, a partir de todas esas diferentes etapas de haber vivido esas experiencias deportivas en todos estos deportes, bueno, finalmente, bueno, tuve la posibilidad de jugar al rugby en un club como Alumni y muchos años, y bueno, y haber vivido experiencias extraordinarias dentro de la cancha y fuera de ellas, y paralelamente a lo que es o lo que ha sido esta actividad deportiva, bueno, también pude estudiar medicina acá en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y haber elegido una especialidad, la neurología, también que a lo largo de los años, esas cosas que a veces se encuentran, ¿no? Y bueno, y se dio que esto de que... Perdón, ahí te interrumpo, dijiste se encuentran, ¿por qué? ¿Vos bueno, no tenías pensado en neurología y se dio por alguna razón en particular o te fue llevando? No, a mí me gustaba. Yo tenía una influencia importante de mi padre, que era neurocirujano, además muy deportista, exjugador de rugby, muchos años, jugó en Belgrano primero y 10 años en la primera de Curupa, y bueno, neurocirujano, así que tenía una influencia fuerte. Y bueno, con él también me acerqué a una especialidad como la neurocirugía, la neurología, la columna vertebral, entonces estaba muy, muy ligado. Y me gustó, en un momento se dio esta oportunidad de poder estudiar la especialidad de neurología, así que pude desarrollar mi residencia en FLENI, que es un instituto de neurología aquí de Buenos Aires. Creo que justo también se dieron esas cosas, ¿no? Que uno a veces las piensa, las programa, pero también son circunstancias en la vida que se te presentan, como por ejemplo en el caso mío, de justo la apertura de una residencia de neurología, de la envergadura de lo que es hoy por ahí FLENI. Así que justo en ese momento se terminaron de construir las torres, los edificios actuales en la calle Montañeses, y justo se abría la residencia de neurología, así que justo yo había terminado la carrera, me había recibido de médico. Ahí me demandaban un primer año de clínica médica, que por suerte lo pude hacer en el Hospital Español, porque bueno, eso es lo que me pedían para poder ingresar, y entonces ahí fui cursando la especialidad, terminé mi residencia en neurología, y bueno, a partir de ahí, de repente también esas cosas que, bueno, como neurólogo y con tanta vinculación en ese momento, también cuando me recibí, también estaba jugando en Alumni, y ahí comencé de alguna manera a por ahí a ligarme o a recibir jugadores, en este caso, principalmente con conmociones cerebrales, ¿no? Con golpes en la cabeza. ¿Qué es técnicamente una conmoción cerebral? Una conmoción es una alteración traumática que produce una alteración en el funcionamiento del cerebro. Es decir, es un golpe en la cabeza que asocia signos y síntomas neurológicos. O sea, un golpe de una determinada intensidad que provoca estos signos y síntomas neurológicos como mareo, visión borrosa, dolor de cabeza, alteración del equilibrio, confusión, trastornos de memoria y ocasionalmente
pérdida de conocimiento. Y digo esto y lo recalco porque a veces tenemos esto de asociar la conmoción cerebral Tal cual. Con que la no pérdida deja de de conocimiento. con la pérdida de conocimiento, van ¿no? de la Como mano necesariamente. Si no, si no te desmayás, no tuviste conmoción, pensaba alguno. exactamente. Y es al revés. Y fíjense esto, que solamente el 10% de las conmociones cerebrales cursan con pérdida de conocimiento. Ah. Es decir, cuando eso ocurre, digamos, el diagnóstico es fácil hacerlo. Claro, Yo digo claro. que lo hace el que está arriba en la tribuna, ¿no? Claro, Como diciendo, exacto. se le apagó la tele, Sí. se desmayó, O tuvo una conmoción. tuvo una conmoción. Claro. Claro. Entonces, el problema es el 90% restantes. Claro. Y cuando hablamos de una conmoción, recordemos que estamos hablando de una lesión cerebral, una lesión neurológica. Que esta puede alteración, dejar o no secuelas. que puede dejar o no secuelas, que produce una alteración en ese funcionamiento, es decir, que al cerebro le están pasando cosas. Por eso también los síntomas, porque le pasan cosas. Y también como otro órgano, requiere de un cuidado y de un tiempo de recuperación para restablecerse. ¿Estamos? Claro, y es por importante una- que lo respetemos, porque a veces tendemos como la conmoción, se podría decir que es una lesión silenciosa, Claro. que no se ve o O no te no avisa. se siente o no te avisa. Claro, no es como un desgarro que no te deja caminar. Exactamente. Yo a veces cuando vienen los jugadores le hago esa comparación, ¿no? Y les digo, bueno, cuando vos te desgarrás, ¿qué haces? Y bueno, freno. Claro. ¿Por qué freno así? Porque me duele, porque no puedo caminar, ¿no? Y porque me pongo hielo, antiinflamatorios y demás. Y bueno, ¿y cuánto esperás? Sí, espero 3 semanas, un mes, de acuerdo a la extensión del desgarro, ¿no? Bueno, en el cerebro pasa algo parecido. No lo ves, pero se inflama. No lo ves, pero le pasan cosas. Y también requiere de un tiempo para restablecerse, porque hay algo que no está funcionando bien. Y cuando el cerebro está de alguna manera con alguna lesión y no está funcionando bien, es peligroso porque en ese momento está vulnerable Claro. y tiene más chance de que se vuelva a golpear y provocar una lesión mayor. Entonces, por eso, cuando uno sufre o tiene una conmoción cerebral, la importancia de identificarla, que no es fácil, esa es otra de las cosas, porque como lo decía, cuando pierde conocimiento, por ahí es más fácil, pero en ese 90% es muy difícil. Y hay 2 palabritas que está usando mucho la Unión Argentina y la Unión de Rugby de Buenos Aires, que están trabajando muy bien, que es identificar y retirar al jugador con conmoción cerebral. O con sospecha de una conmoción Claro. cerebral. Claro. ¿no? Ante la menor duda. Ante está la buenísimo. duda, Claro. retirarlo. Y acá hay otra cosa importante de mencionar, que no es solo para que esto ocurra, es decir, para identificar y digamos, retirar un jugador de campo de juego, no es solamente responsabilidad del médico de campo, ¿no? Porque como les decía, no es fácil identificar y para el médico tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque tenés la negativa del jugador, ¿no? ¿Ya No, estoy bien, ya estoy además, bien? además eso es aparte, pero ustedes vieron que el médico de campo está al costado del campo de juego, en un lugar, y a veces está atendiendo a otro jugador. Claro. Claro, y yo- no ve la mecánica del golpe. No tal vez. ve la mecánica del golpe, que ahora vamos a volver a eso. No ve al golpe, no ve el impacto, o está tapado, Claro. ¿no? Entonces, eso también hay que desmitificarlo, como decir que el médico es el responsable o el principal actor, creo que sí, pero también necesitamos de otros actores que tienen que colaborar. Llámense los propios jugadores. Muchas veces esto ocurre también, que el que se da cuenta que no está bien es el que tiene al lado, el jugador. Y tengo múltiples ejemplos que me cuentan los chicos de que ellos, después de esta conmoción, están confusos,
no entienden bien las jugadas. El otro día justo vi uno de los chicos que era el responsable de cantar la jugada en el line, por ejemplo. Y no las cantaba. Y estaban todos esperando el canto, ¿no? Claro. Y este estaba como en otro planeta. Claro. Entonces, bueno, eso llevó a que le anda pasando, y después las cosas que decía, que no entendía las jugadas y demás. Ahí la importancia de los propios integrantes del equipo, que también estén atentos. Y el referee tiene también un papel fundamental en esto, porque está cerca, claro. Ve, por eso hay una capacitación importante que hace Urba al referato. Hay una anécdota interesante que a veces la pongo en las charlas, de cómo se desempeña un referee inglés en el momento que cuando ve el impacto de una conmoción cerebral, entonces el jugador intenta levantar y tiene dificultad para levantarse, medio como que trastabilla. Eso tiene un nombre técnico, digamos, que es ataxia. Y después entra y quiere seguir jugando. Entonces el referí agarra y le dice: vení. No, pero estoy bien, ¿no? Que el jugador siempre quiere jugar, claro. Eso lo sabemos, sí. Y lo que hemos estado dentro de una cancha, es difícil, ¿no? salir o sí. Que te reemplacen o querer dejar el campo de juego. Y entonces el referee le pregunta: ¿cómo estás? No, yo me siento bien, estoy bien. No estás bien, le dice el referee. ¿Por qué? No, intentaste levantarte y yo te vi que no te podías levantar, que necesitaste, no sé, ayuda para levantarte, entonces no estás bien. No, pero yo quiero seguir jugando. Todo esto en inglés, ¿no? Que se ve en el video. Sí. Y el referee le dice: no, mira, yo lamentablemente no te veo bien para jugar, para seguir. Yo te digo que te vayas de la cancha. En este momento me vas a decir de todo, pero seguramente en el futuro me lo vas a agradecer. Y es así. Entonces el referee mismo le dice: no estás en condiciones, vos no seguís jugando. Entonces creo que eso también es muy importante, porque el referee es un actor principal, está ahí en el juego, está cerca. Si tiene conocimientos también puede colaborar, puede ver, puede frenar el partido, puede ver al jugador, puede darse cuenta de cómo fue la jugada y hasta cuestiones técnicas que también pueden colaborar en ese momento. Así. ¿El TMO también? Sí, el TMO también. Bueno, además del referee, creo que es importante los entrenadores, los preparadores físicos, ¿no? Sí, los colaboradores del referee, lineman. Toda la comunidad ligada al deporte, creo que tengan conocimientos y estén atentos. Y también los familiares de los jugadores que conozcan acerca del tema. Hay una anécdota muy interesante de los padres, que creo que tienen un papel fundamental también. Siempre tiene que estar, digamos, hay mucha gente que tiene que estar atenta y gente que puede colaborar con este tema. Y además se necesita de todos, como les decía. El referee, también ellos tienen un papel fundamental, pero bueno, no son profesionales médicos ni demás, pero ayudan un montón también en el desarrollo y esto de que puedan parar el partido y demás. Pero bueno, me parece que es esta toma de conciencia y esto de que, no sé, mucha gente de alguna manera conozca acerca del tema y eso ayuda muchísimo. ¿Y cómo es el protocolo vigente hoy? ¿Se detecta un golpe de un jugador? ¿Se le dice que salga? Obviamente. Sí, cuando se detecta una conmoción o una sospecha de conmoción, bueno, es el médico que puede sacar al jugador. En este caso, creo que el referee también tiene esa potestad. Vos me preguntabas acerca del TMO, que el TMO es la revisión de la jugada peligrosa para conmoción cerebral. Que se hace, pero para el rugby profesional. ¿Solo para el profesional? Solo para el rugby profesional. Okay. Es decir, no está vigente, por lo menos acá en nuestro medio. Pero por lo menos si detectan cuando están mirando una claro, jugada distinta. Bueno, ellos asesoran, activan. Deberían avisar. Avisan, hay todo un sistema y además está bien estructurado esto. World Rugby mandó unos lineamientos de cómo analizar cada una de las jugadas también, ¿no? Con 5 pasos específicos, desde cómo es el impacto hasta cómo se cae el jugador, qué hace en el piso.
Se mueve, si no se mueve, no se mueve, cómo se levanta y cómo participa del juego. O sea, está todo perfectamente tabulado. Pero bueno, eso se hace solamente en el rugby profesional. O sea, en la mayoría de los partidos de acá, de nuestro medio, eso no contamos con esa información. Por eso yo les digo a los médicos que ellos son los propios revisores de la jugada, ¿no? Con sus ojos. Tienen que estar muy atentos. Tienen que estar muy atentos y tienen que tratar de ver y estar muy concentrados en el seguimiento del juego. Y tratar de no distraerse y bueno, y seguir muy bien la jugada y los jugadores. Porque eso hace la diferencia. Bueno, le detectan la conmoción en el golpe y ¿cuál es el protocolo? ¿No tiene que jugar cuánto tiempo? ¿Cuál es la indicación? Bueno, cuando hay la una prohibición sospecha, reglamentaria, ¿no? Porque sí, hoy por hoy hay existe algo. ahora se cambió. Ahora se dice que para la primera conmoción uno tiene que parar 21 días inclusive. Esto es un nuevo cambio que O sea, vino de World Rugby. 3 semanas sin jugar, digamos. Claro, Recién recién pueden jugás jugar al a la cuarto. cuarta. Okay. Y también antes había una diferencia entre los juveniles y los mayores, ahora se unifica todo, todos son 4, o sea, son 21 días inclusive, son 4 semanas, digamos, se pierden 3 partidos. Sí, solo sí, el jugador se recupera y hace lo que se llama el protocolo de vuelta al juego, previamente, que es una manera organizada de empezar a testearlo y ver cómo el jugador responde a los diferentes estímulos, ¿no? Cada vez crecientes. Eso también está establecido. Esas 3 semanas son que no juega partido y ¿cómo es el entrenamiento? ¿Tendría que hacer entrenamiento sin contacto? No, bueno, también está ahora, ha habido un cambio de paradigma en los últimos años, que antes, hace unos años, era reposo casi estricto, ¿no? Bueno, que descanse, que no, más o menos que no se levante de la cama. Y Claro. lo dijiste antes. Como un desgarro, tenés que parar. Tenés que parar. Tenés que parar. Bueno, eso sí, las primeras, te diría 48 horas por ahí, Claro. que esté más tranqui, tampoco en una cama. Pero lo que cambió ahora es que se sabe que aquellos jugadores con conmoción cerebral que hacen algún tipo de actividad durante este periodo, aún con la conmoción, se recuperan mejor y antes que Mira. aquellos que no hacen Que nada. los que no Famosa hacen nada. recuperación activa, digamos. Claro, ahí también hay una línea delgada de esto de que a veces ocurre, que es qué pasa cuando el jugador que sufre una conmoción se siente bien. Nosotros decimos que está asintomático, que significa que no presenta síntomas. Eso a veces ocurre. Nosotros hacemos lo que se llama la evaluación at office. Los americanos no hacemos la evaluación del jugador apenas se golpea en el campo de juego, ¿no? Claro. Estamos en la clínica de conmoción cerebral, donde trabajo asociado al deporte de Fleni. Lo que hacemos es la evaluación posterior, a las 48/72 horas, que es otro tipo de evaluación. El jugador, cuando sufre la conmoción en el partido, debe ser asistido ahí con los protocolos de rigor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ingresa el médico, evalúa de una manera bien estructurada de cómo evaluar a un jugador que sufre conmoción en ese momento y de acuerdo a cómo está. Bueno, en el caso que haya sufrido esa conmoción, retirarlo del campo de juego y de acuerdo a la evaluación de esa evaluación, ver después si lo tiene que referenciar o derivar a algún centro, a una institución para que lo reevalúen y eventualmente que se le completen con estudios complementarios, ¿no? Que se le pueda, una tomografía se le pueda pedir. Y después ahí toma contacto con nosotros y nosotros hacemos la evaluación esa a las 48/72 horas. ¿Qué implica? Una evaluación neurológica, una evaluación cognitiva y una evaluación del equilibrio previo. Cuando ellos toman en contacto con nosotros, le enviamos unos cuestionarios bastante detallados que le preguntamos acerca de antecedentes específicos personales y antecedentes deportivos, y le preguntamos también sobre el evento, es decir, sobre la conmoción, cómo fue. Para ver bien cómo relata, si se acuerda todo, ¿no? Si se acuerda, no se acuerda. Muy importante los síntomas, recabar los síntomas que presentó en el momento. Hay lo que se llama signos y síntomas inmediatos de conmoción,
que son al momento que el jugador se golpea, ¿no? Que es muy importante tener presente, es cuando el médico evalúa. Signo y síntomas son dos palabritas que usamos mucho por ahí los médicos y es bueno aclarar de qué se trata. Signo es lo que uno ve del jugador, ¿no? Por ejemplo, uno ve O la reacción que tiene. Sí, o una debilidad, algo que ve, ¿no? O una parálisis. Lo notorio, digamos. Claro, lo que uno ve del jugador, y síntoma es lo que el jugador refiere. Me duele la cabeza, estoy mareado, Claro. ¿no? Entonces esas dos cosas son algo que uno tiene que tener bastante presente en el momento. Son signos y síntomas inmediatos que nosotros le preguntamos retrospectivamente al jugador. Che, ¿qué te pasó? Y los jugadores marcan perfectamente, a veces algunos se acuerdan más, igual volvemos a interrogar. Y hay uno que llaman signos y síntomas de posconmoción cerebral que son alejados. ¿Qué significa? O a la tarde, digamos cuando terminó el partido, en el vestuario, tercer tiempo, a la noche, al día siguiente y los próximos días. Con toda esa información uno después ve al jugador, entonces ya tiene una idea más o menos de lo que fue el evento, de lo que fue la lesión. Y completamos con estas evaluaciones neurológica cognitiva, porque se cree que son sistemas que de alguna manera pueden estar afectados del equilibrio visual y bueno, y también vestibular. Y de acuerdo a cómo lo vemos, ahí, en el caso que nosotros consideramos que el jugador deba completarse con otro estudio, también se lo solicitamos. Y entonces ahí empieza el proceso, digamos, de todo este tiempo que se llama reposo relativo. ¿Qué quiere decir? Que es un reposo cuidado, que es un reposo con algún tipo de actividad, como les decía, muy cuidada. Hay algo que es que el jugador tal vez se sienta bien a las 48 o 72 horas. ¿Por qué? Porque esto de la conmoción, dijimos que es una lesión neurológica, por lo general es transitoria y es reversible, la mayoría de las veces. Así que el jugador se recupera bien y pronto, en este periodo de tiempo de 3-4 semanas. Cumpliendo el protocolo, digamos. Cumpliendo el protocolo. Pero aquí hay un tema que también es bueno recalcar, que es que tal vez, y más cuando nosotros los vemos a 48 sentidos, el jugador, supónganse que está asintomático. ¿Qué quiere decir? Que él no presenta síntomas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Uno no le duele pregunta, nada. y mismo cuando nosotros le mandamos los cuestionarios, hay una pregunta muy importante que dice, decinos cómo el porcentaje que te sentís si tu basal es 100%, como si fuera antes de golpearte, vos estás 100%, y eso es espectacular esa pregunta. Y el jugador pone estoy 85%, estoy 50%, y te aclara por qué. El que quiere volver a jugar el fin de semana siguiente te dice estoy al 100. Claro. Bueno, No tengo ningún síntoma, no me duele bueno, nada. pero acaba el asunto. Y ahí como, Acaba el te das asunto. cuenta. Hay muchos que tienen la suerte de recuperarse cuando lo vemos nosotros a las 48 o 72 horas y están al 100, te ponen 100%. Pero hay un tema, que el cerebro es un órgano que ha sufrido una lesión y como cualquier otro órgano requiere de un tiempo para restablecerse y no está restablecido, no está funcionando bien. Por más que vos lo sientas así. Por más que vos no sientas síntomas, Sí, o que a sea nivel más fuerte celular tus ganas o a de nivel jugar. de, digamos, del cablerío cerebral y de las funciones, no está funcionando todo bien. Y eso a veces cuesta hacerle entender a los Claro. jugadores que se sienten perfectos y dicen yo estoy para jugar este fin de semana. Claro. O van a entrenar, a los 3 días están entrenando y hasta haciendo contacto. Sí. Entonces Locura. uno les explica y dice, no, pará, flaco. Mirá, esto, vos te sentís bárbaro, qué bueno, porque es muy probable que en estas 3-4 semanas vos te recuperes muy bien y puedas volver a jugar. Y le aclarás también que no se apuren en volver. Claro. Por más que ellos se sienten bien y se sienten asintomáticos, sin síntomas, que eso es un buen augurio, el cerebro está con una lesión Claro. y tienen que darle tiempo. Y esto también es curioso, porque a veces me ha ocurrido, jugadores también, algunos de mi club,
que se sienten bárbaro y dicen, yo ya estoy. Claro. Se dan el alta ellos. Pero- Se dan el alta Claro. y dicen, llegan al club, ahora no sucede, pero Puedo te digo al jugar. principio, ¿no? Todo ha sido parte de una evolución, ¿no? Llegan al club y me dicen, estoy perfecto. ¿Qué te dijo Fernando? No, estoy perfecto, estoy perfecto. Me vio bárbaro. Me digo bárbaro. Ahora, por suerte, no ocurre eso. La verdad que hay clubes que están trabajando muy bien. Creo que Alumni es uno de ellos, que ya hace muchos años viene trabajando a conciencia y en la parte educativa, de formación y demás. Creo que también Urba viene haciendo un trabajo monumental, enorme. Los clubes creo que también vienen trabajando buenísimo y en todo este tema. Entonces, deben cumplir el tiempo. Y uno le hace esa similitud, ¿no? Flaco, mirá, cuando vos te desgarrás, ¿cuánto parás? Claro, por eso te digo, Entonces, respetan mucho dale. más cualquier otro músculo que al cerebro. Exacto. Como Como no se que el ve, cerebro, como no es tan complicado, está todo bien, bueno, y sigue. Y entonces uno, esto, que tienen que cumplir los plazos y que no se apuren para llegar bien. Para los que recién sintonizan, estamos hablando con el doctor Fernando Salvat, especialista en conmociones cerebrales en materia deportiva. ¿Esto aplica para todos los deportes? Perdón, una cosita te iba a decir. Por más que se apuren a jugar, una vez que van a ver al médico especialista en protocolo, ya saben que tienen 3 semanas a cumplir. ¿Se sientan o no bien? Tienen como el tilde de que este jugador no puede volver. Es un poco lo que decía Fer, que los clubes se están portando mejor, porque hay Claro, clubes claro, que, los clubes que no no lo dan bola. informan, No- no dicen claro. nada Ok, para sí. que el jugador vuelva bueno, la semana bueno. siguiente o la otra. ¿Es así o no? Sí. Por lo menos Sí. antes pasaba mucho, ahora tal vez se portan Porque mejor. ahí, Sí. Yo una creo vez que- una vez informado, después ya está en infracción. Teóricamente Sí, sí. la Ahora hay un URBA no tema te lo de- deja, claro. ¿no? No, Claro. no te Hay deja. mucho, ahora hay un instrumento que me parece que es muy valioso, de que es la tarjeta azul, ¿no? Claro. Cuando te la sacan, claro. ahí ya está, ahí es como que Ahí, ya fuiste. ahí porque Ahí no hay manera, ahí vas preso, ahí digamos, porque ¿no? te detectó el referee y lo informa. Sí, y lo informa. Como cualquier otra tarjeta. Y lo informa. Lo puede dar el referee, sí, o lo informa el médico de campo. Entonces ahí sí debe respetar. Convengamos que esto ha ido. Es un proceso, Claro. este tema de Tiene la una evolución, conmoción. claro. Tiene una evolución que podría decir que desde la época que nosotros jugábamos hasta ahora, por suerte, se ha evolucionado favorablemente. Recordemos por ahí, Jorge, nuestras épocas, allí hace bastante, Sí, sí. que uno se golpeaba la cabeza y por ahí venía el médico y te echaba agua bendita y si estabas Era- despierto y era más el- o menos era te el agua del despertabas. bidón que servía para todo. ¿Cómo? Todo. Agua. Por eso. Era agua. Esa agua tiene unos poderes Terrible. tremendos. Entonces, desde esa época a ahora ha habido una evolución formidable, exponencial. Bueno. Muy favorable en la parte médica, tremendamente favorable. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando jugábamos, no se conocía qué es lo que le pasaba al cerebro cuando se golpeaba. Claro. ¿Estamos? Era como una especie de caja misteriosa La caja negra del cuerpo. que no se conocía bien. Pero claro, a lo largo de los años, y acá hay un hecho importante, porque ahora el tema de conmoción está más o menos Sobre la mesa. Está sobre la mesa y uno va a los congresos y ya hay congresos de conmoción cerebral. O sea, una cosa, hace unos años, jornada, ¿no? Impensado. Específicamente, grupos de expertos internacionales, lineamientos generales, está en los medios, y acá saco lo de una película muy impactante de Estados Unidos, se llama Concussion en inglés, Sí. o La Claro, Verdad sí, Oculta, del del fútbol fútbol americano. americano, Will Smith. que vino como a correr un velo importante en este Claro. tema. Sí, sí. Para bien, yo creo que para bien, afortunadamente, y obviamente tuvo sus cuestiones negativas también. Recordemos que esta película causó un movimiento importante, ¿no? Expuso este problema de los traumatismos reiterados en el deporte y el cuidado de los jugadores, en este caso del fútbol americano, de una manera bastante cruel. Claro. Tal cual. Pero eso
Que en realidad esto fue hace unos 15 años, la película esta, es muy interesante. Sí. Si la pudieron ver. Yo la vi. Sí, es impactante también. Sí, es dura. Es dura. Pero a partir de eso generó la parte favorable, exponencialmente multiplicó la investigación en este tema, en el tema de los traumatismos de cráneo o los deportes de contacto. Entonces, un montón de dinero destinado a la investigación, a tratar de dilucidar este tema de qué es lo que le pasa al cerebro cuando... Con tanto golpe. Sí, que dicho sea de paso, no es algo nuevo. No, claro. Esto está descrito hace 60 años o más en el boxeo, Claro. ¿no? Sí. Descrito con un nombre también que se llama Punch Drunk Syndrome, que es un poco lo que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Ahora se llama encefalopatía traumática crónica, pero sigue siendo la misma entidad con distinto nombre. O sea, no es novedosa, pero ahora ha tomado un montón de fuerza y la verdad que se conoce un montón, y por eso los lineamientos que se están tomando, uno de ellos, el tiempo de reposo, de vuelta al juego, tiene que ver con todo lo que se sabe del cerebro, del tiempo que necesita para recuperarse. Bueno, y para los que no tuvimos la suerte de que todo esto estuviera vigente cuando nos golpeamos la cabeza, ahora armaste todo un protocolo para investigar a los golpeados de antaño, ¿no? ¿Cómo va eso? Es así. Vos sos uno de los aportantes a la ciencia. Y muchos de nuestros amigos de la rugbyata también, ¿eh? Sí, la camada 66 de varios clubes amigos. ¿Está investigado, doctor? ¿Está investigado? Ya, es confidencial. Soy objeto de investigación. Ha aportado su cerebro a la ciencia. No luce recuperado. ¿Cómo No puedo vertir opinión. Hay secreto profesional en este aspecto. Así ahora, que... con el doctor Abercó es un casus, con ese o sea, un aporte a la ciencia, tendría que Pero estaba muy lejos, no lo pude reclutar. No está en el No, pero protocolo. ya con lo que viste hoy me parece que puedes hacer una tesis. Podría ser. Igual lo sigo viendo bastante intacto, en cuanto a sus razonamientos, sus cosas quirúrgicas. Después hay que ver qué... Intacto, pues no se puede tocar. Después habrá que ver los resultados esos que él expuso, Sí. ¿no? A ver cómo iban a salir los partidos, las De pronto, carreras. Lo único que espero es que el resultado de Racing sea el correcto. Bueno. Lo único que espero. El resto, Si lo llegan a echar a costas, Pero qué cagalo a suerte, trompadas. Fer, qué suerte, Fer, que viniste, porque ahora por lo menos, claro, tuvo un golpe, claramente. Tuvo algún golpe, pese a que no le gustaban los golpes. No bien Pese a- curado, no bien curado. Sí, pese a que evitaba todo tipo de contacto, tuvo un golpe. Nosotros ya claro. estamos, digamos, nosotros ya, nuestra generación, y bueno, ya ahora tendremos que ver. Bueno, volviendo un poco al tema ese, Jorge. Sí, estamos desarrollando un trabajo de investigación con el equipo de la Clínica de Conmoción Cerebral Asociada al Deporte, bastante importante, también cuya principal investigadora es la doctora Julieta Russo, y un gran equipo, que estamos reclutando. Ya vamos por el tercer año, Jorge, y nos quedan 9. Así que a vos te quedan 9 años más también, Sí, como sí, parte de esos de estudio. 145 jugadores. Tengo 149 exjugadores, Sí. cuyo único criterio para ingresar a este estudio fue que hayan jugado ininterrumpidamente al rugby 5 años seguidos, no importa en qué división, entre los 40 y 70 años de edad, ¿no? Sí. Los que están en este trabajo. ¿Y por qué? Porque es muy difícil decir, bueno, no se puede poner como un criterio los que tuvieron entre tantas y tantas conmociones, o si tuviste o no tuviste. Uno cree que habiendo jugado 5 años seguidos, inevitablemente te expusiste y seguramente has tenido algún tipo en un deporte de contacto, conmoción. de conmoción o un golpe, trauma, sí. o es traumatismos reiterados. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los jugadores que han jugado 5 años seguidos seguramente han tenido algún impacto en la cabeza, y muchos de ellos seguramente conmociones. Y algunos Varias. vamos a tener secuelas que nos enteraremos en unos Bueno, años, decís vos. exactamente. ¿Por qué es esto también? Y es importante para la región,
este tipo de estudios que se llaman longitudinales en el tiempo, que es muy difícil de hacer en la Argentina también, y más con esta cantidad de voluntarios, que en este caso quiero agradecer a toda la comunidad del rugby, a los exjugadores que se ofrecieron voluntariamente a participar de este trabajo desinteresadamente. Bueno, vos, Jorge, uno de ellos, como tantos otros, tratando de alguna manera de aportar ahora desde el otro lado de la línea de cal, ¿no? Para los futuros jugadores. En realidad, lo que se trata de hacer es tratar de obtener información que pueda servir para el día de mañana tomar buenas decisiones que tengan que ver con el cuidado y la salud de los jugadores. Fernando, perdóname, ¿aplica solamente para rugbyers o puede ir algún boxeador o algún, no sé, ahora que está muy en boga el tema de las MMA, las artes marciales mixtas? El trabajo que estamos desarrollando nosotros, que vamos por el tercer año, este es un trabajo de 12 años de seguimiento, vamos por año 3, o sea que nos queda todavía un trecho largo de estos 149. Está hecho solo en exjugadores de rugby, pero nosotros en la clínica vemos semanalmente a jugadores de rugby principalmente, pero también de otros deportes. Por ejemplo, fútbol están empezando también a venir más. El fútbol está queriendo también hacer cosas. Nosotros tenemos un convenio también con AFA, están interesados en desarrollar algo similar en exjugadores de fútbol. Mirá que bien. Así que, perdón, de hecho en los mundiales hay un cambio cuando hay conmoción que no se computa como cambio. Exactamente. En los mundiales no sé cómo. De hecho en la final, Rabiot, por ejemplo, en la final Rabiot, Francia, totalmente. Rabiot salió, no se computó como cambio. El fútbol también está avanzando. Tal vez otro ritmo. El rugby me parece que ha avanzado muy bien, ha tomado esas cosas del fútbol americano. Las cosas buenas, por un lado, que son la mayoría, y algunas cosas no tan buenas, que son el tema de las demandas judiciales que tuvo la NFL en su momento y que ahora tiene World Rugby, con una cantidad de exjugadores profesionales que están en litigio, ¿no? Por este tema de... Ingleses, en ¿no? Europa, ¿no? Sí, inglesos. Sea Lee Vine y Phil Greening, que están demandando, alegando que podían dar demencia. Es una demanda conjunta de 200 y pico, no sé si 200 y pico, 300 exjugadores. Bueno, un poco parecido, sin conocer los detalles del tema de la demanda. También contra en este caso la World Rugby, diciendo que en el año 2003, estamos hablando, de esa época también, digamos que ellos no los cuidaron o bueno, alegando ese tipo de motivos. Creo que con alguna similitud con el fútbol americano. Esa por ahí es la parte no tan positiva en este aspecto, ¿no? Que el rugby, pero sí ha tomado un montón de cosas de prevención o el rugby y ha bajado lineamientos a todos los países. Hay cursos online, hay una plataforma educativa, digamos, se han hecho muchas cosas y creo que el fútbol también empieza a hacer también algunas cosas, porque creo que es un tema que está y que es inevitable poder tratarlo y poder trabajar y poder mejorar. En definitiva, sí, de que sea algo que se maneje mejor y con este objetivo que es el tema de que tengamos un deporte más seguro y que podamos cuidar a los jugadores y que sean más saludables, ¿no? Tal cual. Entonces, este seguimiento, bueno, todavía nos quedan unos años. Va a ser muy importante. Creo que también nos subimos a una ola de países de punta internacionalmente que están haciendo este tipo de trabajo, estos trials. ¿Y por qué? Porque ahora toda la información que se sabe del tema de esta entidad que está muy bien expuesta en la película, que se llama encefalopatía traumática crónica, que es una entidad que se la relaciona también con aquellos jugadores que se han expuesto a traumatismos y demás, con un deterioro cognitivo, que era un poco también lo que se describió en aquel momento. Todo lo que conocemos es de información retrospectiva. ¿Qué significa? Que se obtuvo de muestras de biopsias o de autopsias de cerebros, principalmente en el caso mucho de exjugadores de fútbol americano. Entonces,
obviamente eso es un tipo de información, pero hay un montón de otra información que se desconoce, que está relacionado también, ¿no? Como que los golpes en la cabeza es algo necesario si es que ocurre algún deterioro cognitivo o esta entidad, pero no es suficiente. O sea, no quiere decir que todo lo que se golpean en la cabeza van a sufrir. No, hay un montón de cuestiones que se saben y otras que no. Y entonces los países de punta en los cuales nosotros tratamos de subirnos, estamos haciendo estos trials, ¿para qué? Para tratar de obtener información, investigar cómo van evolucionando aquellos cerebros que se han expuesto a traumatismos reiterados y compararlos con aquel que no se expuso. Entonces eso nos va a dar un montón de información también, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos con estos 149, bueno, en el tiempo, estudiándolos. El protocolo se basa en estudios complementarios de resonancia magnética. Bueno, vos lo has hecho, sí. Cuestionarios súper parametrizados, evaluaciones cognitivas, extracción de sangre, procesamiento de ADN, apoproteína E. Y bueno, cada 2 años los contactamos, cada 4 los volvemos a reunir y los volvemos a estudiar, les volvemos a hacer una resonancia. Cada una de las 149 resonancias las tenemos que procesar, las tenemos que medir con un trabajo muy importante de mucha gente, para que en el día de mañana, entonces, podamos tener esta información, lo que se llama en tiempo real, claro, ¿no? Y ya no tanto mirar para atrás. En función de lo que vemos como estas fotos que son los cerebros de los que se expusieron, sino, bueno, ver el rendimiento de estos cerebros que se han expuesto a traumatismos reiterados. Así que bueno, y ahora están viniendo también, vemos otros deportes, hay también hockey, hay muchos deportes involucrados, no solamente el deporte de contacto. Hockey, que ves golpes fundamentalmente, la bocha en la cabeza. La bocha en la cabeza, en la cara, o palo. ¿No? O palo también. Palo, claro. Palo, o también golpe entre las jugadoras, o jugadoras con el campo de juego también. Que caen de una manera, digamos, no sueltan el palo y golpean. Digamos, bueno, fútbol también y otros tipos de... Ahora estamos también trabajando con el automovilismo, empezando a hacer cosas interesantes también. Tenemos una muy buena relación con Rodolfo Balinotti, que es el jefe médico de la CTC, y nuestra idea ya estuvimos haciendo algunas cosas y prepararnos para hacer también algún tipo de trabajo con el automovilismo, con los pilotos, también con este tema de las aceleraciones y las desaceleraciones. Claro. Porque volviendo un poquito al principio, cuando uno habla de una conmoción, ¿y por qué se produce la conmoción? Por la aceleración y la desaceleración del cerebro dentro del cráneo, que es una cavidad inextensible, ¿no? Y que el cerebro en ese movimiento fuerte se desplaza, ¿no? Sí, hace ese pequeño cizallamiento de algunas células y provoca la lesión. Y acá hay una pregunta interesante, dice, bueno, pero entonces los deportes de contacto estamos permanentemente, ¿no? Diciendo que estaría en el fútbol americano ni te cuento, ¿no? Más allá del casco. Más allá del casco. Esa es otra pregunta por el tema del casco, ¿no? Claro. La pregunta de todo, ¿me pongo el casco o no me pongo el casco? Vamos por parte. Entonces la lesión se produce por esta aceleración y desaceleración del cerebro dentro, que está sumergido en el líquido cefalorraquídeo, que está como flotando, ¿no? En la película él lo pone perfecto, en un frasco con líquido, y él hace así, está perfectamente, o sea, cuando lo ves decís el cerebro. Entonces ese movimiento hace que hay como un cizallamiento en una parte de las células nerviosas, las neuronas, que tiene una parte que es más débil, que es la unión entre la sustancia blanca, las fibras y los cuerpos vertebrales, que ahí es donde se produce la lesión. Bueno, y eso provoca una cascada importante, y que esa lesión, en ese momento, que hablamos de que es transitoria, que es reversible y demás, tiende a recuperarse con el tiempo, ¿no? Como dijimos. Y que, como la lesión es debido a ese movimiento, los cascos, en el caso del casco blando de rugby, no previene las conmociones cerebrales, ¿no? Porque no previene ese movimiento
de aceleración, desaceleración. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que explicarlo también, que puede ayudar el casco al tema de los cortes y las abrasiones y demás, pero claro, no previene las conmociones cerebrales, el casco blando del rugby. Es mejor por ahí para los cortes y no tanto para la conmoción. Claro, es así. Es decir, que el casco, y esto en los chicos también es importante recalcar, que hasta se desaconseja en los infantiles o en los juveniles que se pongan el casco, porque se creen que están con la armadura. Y no. Claro. Piensan que pueden ir con el bocho a golpear cualquier cosa. Sí. Exactamente, entonces cuidado con eso, ¿no? Está bien. Nos queda muy poquito, así que sí, pasa volando. ¿Hay algún, dentro de lo que es, más allá con el golpe, más allá del reposo, de tomar las medidas preventivas? Pregunta de amateur, Por ejemplo, que hagan crucigramas, que estimulen la cabeza, algo de números, etcétera, o no tiene ningún sentido eso. Bueno, esta es otra cosa más novedosa de los últimos años, que todo lo que es la rehabilitación temprana, que tiene que ver con rehabilitación cognitiva también, un poco haciendo referencia a estas cosas que vos decís, eso está demostrado que ayuda a la recuperación del jugador. O sea, antes, volvemos un poco, ¿no? Antes que no se conocía, no hacía nada, quédate quieto, no hacía nada. Apaga la luz. ¿No? Apaga la luz, quédate quieto, no te muevas, ojo. Y ahora no, justamente lo contrario. Obviamente en la justa medida, sí. Pero hay rehabilitación y de hecho acá nuestro medio es más complicado, pero afuera sí hay lugares específicos que rehabilitan los jugadores con conmoción cerebral, con una rehabilitación específica para volver a jugar bien y pronto. Y si eso ocurre, el porcentaje de aquellos que persisten con síntomas, que hay algo que se llama síndrome post-conmoción cerebral, que son algunos que es bajo, menos del 10%, que digamos de alguna manera que siguen teniendo síntomas más allá del tiempo normal, ¿no? de recuperación. Bueno, por lo general en 4 semanas sí, pero si uno hace una rehabilitación temprana y bien hecha, el porcentaje cae drásticamente de aquellos que persisten con síntomas, es decir, que achica mucho el porcentaje de esa cantidad de jugadores que pueden llegar a tener síntomas. Es por eso que de alguna manera hay que ponerlos a rehabilitar y hacerlo de una manera, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque si no te pasás. Y claro, es muy finita la línea, delgada. Pero sí está demostrado. Así que en eso vale hacer algún tipo de rehabilitación. Ajedrez, pienso, qué sé yo. Sí, no, bueno, cognitiva, velocidad de reacción, de procesamiento. Hoy en día la parte cognitiva está metida en todos los deportes de competición de alto rendimiento. Sí, bueno, sí. Fer, cuánta pasión, ¿no? Cuánta pasión por la medicina. Y es como que uno va hablando por ahí y van saliendo cosas. Nos van a putear los que además siempre vengo con... Nos van a putear los del programa siguiente. Claro, pero además siempre van saliendo, digo, pero no dije, viste cuando decís, pero hay un montón de cosas que no dije, que lo tenía que la podía haber dicho. Bueno. Una bien cortita, Fer. O por lo menos cortita la pregunta, no sé si el desarrollo. Sí, tenemos corta. Te convocaron para que estés atento desde Argentina en un mundial de rugby con el tema de las conmociones, de los golpes. ¿Cómo fue eso? Sí, la Unión Argentina me propuso, me designó como evaluador independiente de conmoción cerebral para los jugadores de sus seleccionados profesionales, de los equipos. ¿Qué quiere decir? Que esta es una figura que se creó en el 2015, fue muy importante porque a partir de eso también la relación mía con la Unión Argentina y demás, porque se creó esta figura a nivel mundial y entonces la Unión me designa a mí como evaluador. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de sus jugadores que presenten una conmoción cerebral debería ser evaluado por un médico independiente que no trabaje para la Unión. Claro. Como yo nunca trabajé para la Unión, claro, sino estuve relacionado. Entonces, a partir de esa designación, hoy mismo también,
pasó también ahora en la ventana también con unos jugadores del seleccionado que tuvieron conmoción cerebral y también tuve que intervenir de alguna manera. Me llamaron intervenir remotamente. Claro, hay todo un protocolo bien establecido con una consulta online en un determinado tiempo, ¿no? Después que para por ejemplo, ahora con el partido contra Australia tenés que estar atento a alguna consulta o lo que fuera. Puede ocurrir, puede ocurrir no solo de Argentina, yo eso me desayuné después, también de algún país. De hecho, una vez me vino una consulta muy sobre el pucho del rugby femenino español. Me vino. Claro, me llegó una consulta al mail que querían una entrevista conmigo para ver si la jugadora podría jugar mañana el partido. Y yo, viste, cuando. Claro, medio como que demasiado sobre el pucho, ¿no? No, y chao. Pero bueno, 3 semanas no. Así que ahí estamos, todavía seguimos con esa. Otra coincidencia que tiene con el secretario, porque el secretario hace análisis, diagnósticos remotos constantemente. Sí, exacto. Cualquier cosa que pasa en algo que estamos viendo, él dice, tiene no sé qué en la rodilla, menisco, no sé. Sí, pero me parece que no tengo esa exactitud quirúrgica de mi amigo. No lo tengo. Bueno, Fer, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes y ha sido un placer compartir esta mesa y anécdotas y creo muy importante lo que hacen ustedes también, esto de poder difundir este tema, porque ayuda a un montón de gente y necesitamos difundirlo, crear conciencia y tratar de trabajar cada vez mejor. Y que seamos todos un poco difusores, educadores. Muchos de nosotros también seguimos ligados al deporte, en el caso del rugby, entrenadores, entrenamos a una división, hemos entrenado, estamos en contacto con padres de jugadores, importantísimo el tema de los padres y la cantidad de veces que la ayuda de los padres que traen a sus hijos, ellos habiéndose enterado por otros padres, ¿no? Es toda una comunidad y una cadena que la necesitamos que siga vigente. Así que bueno, nada, felicitarlos y estando por supuesto a su disposición. Te felicitamos nosotros a vos, que sos un capo total y que le dedicás tanto a todo esto en beneficio de tantos deportistas. Bueno, un placer, en serio, que hayas estado Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes con Penal Sin Barrera, la previa, a las 20 horas. Aclaración, el seleccionado de jugadores no mundialistas no pueden ser jugadores en actividad porque podrían jugar un mundial. Aviso. Si no todos ponen más tanto o no, obvio, pero es obvio, son potencialmente jugadores mundialistas. Está muy bien, está muy bien. Saludos para todos, gracias Fer de vuelta. Gracias Diego, Jorge. Gracias, Fernando. Muy lindo. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Saludos, abrazos. Penal Sin Barrera. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercovo.